Cuando vi a mi hijastra entrar en la habitación con mi teléfono en la mano, el corazón me dio un vuelco, pero no de miedo a ser descubierta, sino de pánico por los mensajes que ella estaba a punto de leer. Los mensajes que había prometido borrar. Los que hasta hacía unas horas creía ocultos en un rincón seguro de la memoria de mi móvil. Intenté hablar, decir cualquier cosa, pero las palabras no salieron. Me acerqué, tendí la mano, pero ella la apartó sin esfuerzo, como si supiera que ese gesto de súplica significaba algo más. Vi su rostro cambiar mientras deslizaba el dedo por la pantalla, línea tras línea, y sentí como mi mundo se derrumbaba en segundos. Sí, iba a descubrir la verdad. Pero no toda la verdad. Su respiración se volvió irregular mientras sus ojos se clavaban en cada palabra, y yo supe, justo en ese instante, que se acercaba al mensaje que lo explicaría todo. Ese único mensaje que podría destruirme o confundirte aún más. De repente el teléfono vibró en sus manos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo se tensaban sus hombros cuando leyó el nombre del remitente. Ella se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Yo mordí el interior de mi mejilla, vieja costumbre cuando los nervios me consumen. Y ahí estaba yo, en medio de una escena que jamás imaginé vivir, viendo cómo mi propio error me alcanzaba. Porque 3 meses atrás cometí un error. Uno que cambió absolutamente todo y me dejó atrapada en una red que yo misma había tejido. Y ahora no sé qué hacer, pero déjame contarte cómo pasó todo en realidad. Antes de compartir contigo el secreto que intenté ocultar por tanto tiempo, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y responde a esta pregunta: ¿alguna vez has tenido un secreto tan grande que intentaste enterrarlo, pero al final salió a la luz de todos modos? Recuerdo con una claridad casi dolorosa aquel día en que acepté la invitación para ir a la casa de campo. No era la primera vez que íbamos allí, pero sí la primera que sentí que lo hacía por una razón distinta. Mi marido se marchaba de viaje, otro más de los tantos que se habían vuelto rutina, y la casa quedaba vacía, pesada de silencios. Cuando mi hijastra sugirió pasar unos días en la casa familiar, con su novio ayudando a reparar algunos detalles, dije que sí sin pensarlo. No porque la idea me emocionara, sino porque no quería quedarme en nuestra casa, rodeada de habitaciones que ya no me decían nada. El viaje en coche fue extraño, y la extrañeza no tenía que ver con la carretera o con el tráfico. Ella iba sentada adelante hablando sin parar de cosas pequeñas, mientras él, su novio, conducía con una calma que me incomodaba. Me sorprendía a mí misma observando sus manos en el volante, firmes y jóvenes, tan distintas a las de mi marido, que habían perdido la costumbre de tocar cualquier cosa que no fuera el teclado de su portátil. Intentaba apartar esos pensamientos, distraerme mirando por la ventana, pero siempre volvían. Al llegar, la casa parecía igual que siempre, madera que crujía al pisar, olor a pino y a polvo guardado por meses. Y sin embargo yo sentí algo distinto al cruzar la puerta, como si el aire fuera más denso. Nos repartimos las tareas de instalar todo. Ella y su novio cargaron cajas, mientras yo ordenaba la cocina. Él bromeó con la vieja cafetera que nunca funcionaba bien, y aunque fue una tontería, sentí que mi risa salió demasiado fácil. No me reía así desde hacía tiempo, y ese pensamiento me golpeó con fuerza. Por la noche cenamos los 3. Había algo en esa mesa larga que hacía que los silencios pesaran más de la cuenta. Mi hijastra hablaba de su trabajo, de sus amigas, de proyectos que llenaban su vida. Yo la escuchaba, asentía, pero de reojo veía la manera en que él la miraba a ella, y luego, apenas un instante, como sus ojos se encontraban con los míos. Un cruce breve, apenas perceptible, pero que dejó en mí una sensación extraña, difícil de nombrar. Al terminar la cena, ella se fue a su habitación con el teléfono en la mano, dejándonos en la sala recogiendo platos. En otro momento de mi vida, habría hablado de cualquier cosa, del clima o del menú del día siguiente, pero ese silencio incómodo nos rodeó como una manta. No dijimos nada, solo escuchamos el ruido de los cubiertos, los pasos sobre la madera, los grillos afuera. Era como si cada sonido se amplificara. Esa primera noche no dormí bien. Me acosté tarde fingiendo que leía, pero en realidad me quedé mirando el techo. La cama de la casa de campo siempre fue dura,
pero no era eso lo que me mantenía despierta. Era la sensación de que había abierto una puerta, aunque fuera apenas una rendija. Y sabía en el fondo que cruzar esa puerta cambiaría algo. Me pregunté qué pensaría mi marido, allá en su hotel, probablemente revisando correos hasta quedarse dormido. Me pregunté cuándo fue la última vez que pensé en él mientras intentaba dormir. Las horas pasaban lentas, como si el reloj se burlara de mí. Escuchaba pasos en el pasillo, tal vez de él, tal vez solo mi imaginación. Me sentí extraña en mi propia piel, como si algo en mí despertara después de años dormido. Una sensación entre miedo y expectación, entre culpa y algo parecido a alivio. Y esa mezcla de emociones fue lo último que sentí antes de cerrar los ojos, aunque el sueño no trajera descanso, sino imágenes confusas, llenas de un presentimiento que no quería aceptar. La mañana siguiente comenzó con una luz distinta, de esa que parece entrar con cautela, como si la propia casa supiera que algo estaba cambiando. El aire estaba frío, y la madera crujía bajo los pasos de quien se levantaba primero. Yo bajé a la cocina antes que nadie, buscando ocupar mis manos con algo tan simple como hervir agua, pero en realidad intentando acallar la sensación que me acompañó toda la noche. Hice café, abrí las ventanas, aspiré el olor a pino húmedo. El silencio me envolvía de un modo extraño, no incómodo, sino expectante. Él apareció poco después con el cabello todavía revuelto por el sueño, cargando un par de botas de montaña que parecía haber sacado de un rincón polvoriento. Sonrió de esa manera tranquila que nunca parece forzada, y dijo que había un sendero detrás de la casa que llevaba a un claro donde crecen setas silvestres. «Podríamos ir antes de que tu hija despierte», murmuró, casi como si fuera una sugerencia inocente. Y yo asentí, aunque sentí el leve peso de la duda. El sendero estaba cubierto de hojas húmedas. El sonido de las ramas bajo nuestros pies se mezclaba con el de los pájaros que saludaban el amanecer. Caminamos en silencio al principio, cada uno con sus propios pensamientos. El aire fresco me despejaba, pero también me hacía más consciente de cada sensación. Él me ayudó a cruzar un pequeño arroyo extendiendo la mano. La mía se posó en la suya y aunque apenas fueron segundos, el contacto duró más de lo necesario. No nos miramos directamente, pero ambos lo notamos. Mientras avanzábamos, empezó a contar historias de su infancia, de cómo venía con su abuelo a buscar setas en lugares parecidos. Hablaba con naturalidad, pero había algo en sus palabras que se sentía demasiado personal, como si en lugar de anécdotas estuviera compartiendo fragmentos de sí mismo. Me encontré escuchando con más atención de la que pretendía, respondiendo con sonrisas que salían sin permiso. En un momento una ráfaga de viento bajó por el sendero y levantó mi sombrero, haciéndolo volar unos metros antes de caer entre los arbustos. Él lo atrapó con un gesto rápido, casi torpe, y cuando me lo devolvió, sus dedos rozaron mi cabello. Fue un gesto simple, sin intención aparente, pero la electricidad del momento me dejó sin palabras. Nos detuvimos en un claro. El silencio allí era más profundo, casi como si el mundo alrededor se hubiera detenido para mirarnos. Y ahí, sin planearlo, sin hablarlo, sin siquiera pensarlo del todo, ocurrió. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. No hubo más palabras. Nos apartamos casi de inmediato, como si un instinto de prudencia hubiera regresado demasiado tarde. Seguimos caminando, recogiendo algunas setas sin entusiasmo, fingiendo normalidad. Pero dentro de mí algo había cambiado, y lo sabía con la certeza de un secreto recién nacido. De regreso a la casa, el sendero parecía más largo, y el aire más pesado. No nos tocamos, no nos miramos demasiado. Pero cada paso estaba cargado de algo que ya no podía desaparecer. El regreso a la casa fue una caminata larga, aunque el sendero era el mismo que habíamos recorrido apenas una hora antes. Había algo distinto en el aire, una tensión casi física que me mantenía consciente de cada paso. El sonido de nuestras botas sobre la tierra parecía demasiado fuerte, los silencios demasiado largos. Intentaba imaginar cómo se vería todo desde afuera, dos personas regresando con una cesta medio llena de setas, con las mejillas enrojecidas por el frío. Nadie podría sospechar nada, pensé, y sin embargo yo sentía que llevaba un cartel invisible colgado al cuello que gritaba lo que había pasado.
Al cruzar el portón de madera, el olor familiar de la casa me golpeó de inmediato. No había cambiado nada desde la noche anterior, pero parecía que todo lo observaba con nuevos ojos. Dejamos las setas en la mesa de la cocina, y él murmuró algo sobre lavarse las manos. Apenas lo escuché. Me quedé de pie, mirando las pequeñas manchas de barro en mis botas, como si fueran la prueba de algo mucho más grande. Cuando mi hijastra bajó de su habitación, todavía somnolienta, sentí una punzada de culpa en el estómago, tan repentina que tuve que obligarme a sonreír para disimularla. El día continuó con una normalidad incómoda. Preparamos un almuerzo sencillo, cada uno ocupándose de algo diferente. Yo cortaba pan, él encendía la chimenea, ella buscaba manteles limpios. Todo parecía en orden, pero cada gesto cotidiano tenía un peso que antes no tenía. Cuando nuestras manos se rozaron por accidente al pasarme un plato, retiré la mía demasiado rápido. Vi que ella frunció el ceño un instante como si hubiera notado algo, pero enseguida se distrajo con su teléfono. La conversación durante el almuerzo giró en torno a cosas triviales, el clima, una serie que ella estaba viendo, una receta que pensaba probar. Yo asentía, respondía con frases cortas, intentando sonar interesada, aunque mi mente seguía atrapada en el claro del bosque. Me preguntaba si él también estaba pensando en lo mismo. Cada vez que levantaba la vista y veía que él me miraba, aunque solo fuera un segundo, sentía que la respuesta era sí. Después de comer me refugié en la cocina bajo el pretexto de limpiar. El sonido del agua corriendo en el fregadero me tranquilizaba, pero también me dejaba demasiado espacio para pensar. Sentía una mezcla de emociones que no lograba ordenar, culpa, nerviosismo, y algo más difícil de aceptar, una especie de alivio por haber sentido algo intenso después de tanto tiempo. A media tarde ella nos propuso salir a comprar provisiones al pueblo cercano. Yo dije que no hacía falta, que había suficiente para un par de días más, pero insistió. Me sorprendió a mí misma preguntándome si esa insistencia escondía algo, si había percibido la extraña tensión en el aire. La idea me hizo estremecer. Cuando cayó la noche la rutina pareció asentarse, pero el silencio tenía una densidad nueva. Cenamos los tres en la misma mesa, y aunque las palabras eran pocas, los pensamientos eran demasiados. Yo sentía su mirada, no fija, no evidente pero presente. Y cada vez que ella hablaba, yo notaba que él se forzaba a poner su atención en ella, como si ambos intentáramos que todo pareciera normal. Esa noche al acostarme el sueño tardó en llegar. Me tumbé boca arriba, mirando el techo, consciente de cada crujido de la madera, de cada sombra en la habitación. La imagen del beso aparecía una y otra vez, tan clara que parecía repetirse frente a mí. Intenté apartarla, pero volvía como un reflejo involuntario. Me pregunté si era posible retroceder, borrar lo que había ocurrido. Y supe con un nudo en la garganta, que ya era tarde para eso. El día siguiente comenzó con un sonido familiar, el tono de llamada del móvil de mi marido. Lo reconocí al instante, esa melodía corta y neutra que siempre me había parecido tan poco personal. Contesté casi por reflejo, intentando que mi voz sonara tan tranquila como cualquier otro día. Hablamos de cosas prácticas, el clima allá donde estaba, el estado de la calefacción en la casa de campo, si habíamos encontrado todo en orden. Era una conversación normal, pero sentí como mi voz se tensaba en ciertos momentos, como si las palabras tuvieran que abrirse paso entre la incomodidad. Mientras hablaba, noté movimiento en la cocina. Él apareció en el marco de la puerta, con el cabello todavía húmedo de la ducha, y se quedó allí, sin entrar del todo, con una taza en la mano. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y sentí algo que me desarmó. Continué hablando con mi marido fingiendo normalidad, pero cada palabra me sonaba hueca. Me escuché decir frases automáticas, sí, todo está bien, sí, nos está yendo bien con las reparaciones, mientras sentía que en realidad nada estaba bien. Cuando colgué quedé en silencio sosteniendo el teléfono como si pesara el doble. Él dio un paso más hacia la cocina y murmuró algo simple, algo como, «¿Todo bien?», y yo asentí. Fue un momento breve, pero el aire se hizo espeso. Ese día la rutina se llenó de pequeñas escenas que parecían normales para cualquiera, pero que para mí tenían una carga invisible.
Él me pasó un cuchillo para cortar pan y sus dedos rozaron los míos. Caminamos por el pasillo al mismo tiempo y tuve que apartarme para dejarlo pasar, sintiendo su hombro casi rozar el mío. La presencia de mi hijastra no hacía las cosas más fáciles, estaba ahí moviéndose entre nosotros sin sospechar lo suficiente, pero tampoco ajena del todo. Por la tarde todos nos sentamos a ordenar algunas cosas que habían quedado guardadas en cajas del año anterior. Había fotos viejas, mantas con olor a naftalina, tazas desparejadas. Ella hablaba de sus planes de estudio, de su trabajo, mientras yo intentaba concentrarme en doblar manteles. Me sorprendí a mí misma pensando en lo poco que hablaba de mi propio matrimonio. En cómo, incluso en conversaciones con ella, evitaba mencionar a mi marido más allá de lo indispensable. Cuando llegó la noche, él encendió la chimenea. Me acerqué con una bandeja para dejar un par de tazas de té. El fuego iluminaba la sala de un modo irregular, lanzando sombras que parecían moverse. Me quedé unos segundos observando las llamas, como si eso pudiera darme una excusa para no mirarlo directamente. La cena fue silenciosa. Ella, distraída con su teléfono, parecía ajena, pero yo sentía su presencia como una barrera constante, recordándome que cualquier gesto, cualquier palabra, podía ser visto de una forma equivocada. O peor aún, de la forma correcta. Al subir a mi habitación, me di cuenta de que estaba agotada, pero no era un cansancio físico. Era el peso de cada gesto medido, de cada palabra contenida. Esa noche me tumbé en la cama con el teléfono en la mano, mirando la pantalla sin ver nada. Pensaba en la llamada de mi marido, en cómo sonó su voz, tan distante y tan habitual a la vez. Pensaba en la forma en que él, el novio de mi hijastra, había aparecido en la cocina esa mañana, como si fuera lo más natural del mundo. Y pensé en mí, en la mujer que había sido antes de esa casa de campo, antes de este viaje y en cómo, en apenas unos días, todo parecía haberse movido de sitio sin que pudiera volverlo a colocar. El quinto día comenzó con un silencio extraño, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. El viento golpeaba las ventanas suavemente y a pesar del frío, dejé una rendija abierta para que entrara aire fresco. Me desperté antes que los demás, me vestí despacio y bajé a la cocina. Preparé café sin pensar demasiado en cada movimiento, solo dejando que las manos se ocuparan de algo mientras mi mente seguía llena de pensamientos que no sabía dónde colocar. Fue mi hijastra quien anunció, durante el desayuno, que pasaría la tarde fuera. Una amiga la había invitado a quedarse a dormir en su casa del pueblo cercano. Lo dijo con la ligereza de quien cree que no es un detalle importante, pero esas palabras lo cambiaron todo. Sentí un latido rápido en el pecho como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. «Estaremos bien aquí», respondí con la voz más natural que encontré, mientras mi mirada se clavaba en la taza de café. Ella se marchó después del almuerzo, llevándose una pequeña mochila, su risa, y la sensación de que todo seguiría siendo normal. Cuando el coche desapareció por el camino, la casa quedó sumida en un silencio diferente. Ya no era el silencio incómodo de los últimos días, sino uno más profundo, como un vacío que exigía ser llenado. Él y yo nos quedamos en la cocina unos segundos sin decir nada, como si ninguno supiera cómo moverse. Entonces propuse ordenar la despensa, casi como una excusa para ocupar las manos y no dejar espacio a las miradas. Sacamos cajas, revisamos latas, movimos frascos de un estante a otro. Todo eran tareas simples, pero había algo en la manera en que estábamos uno al lado del otro que convertía cada gesto en un mensaje no dicho. La tarde avanzó lentamente. En algún momento, mientras cortaba verduras para una sopa, nuestras manos se rozaron al tomar el mismo cuchillo. Fue un roce mínimo, pero bastó para que ambos nos detuviéramos un segundo más de lo normal. La cocina estaba tranquila, con el vapor del caldo subiendo en espirales finas, y el sonido de la madera crujiendo bajo nuestros pies parecía más fuerte que nunca. Al caer la noche cenamos en la misma mesa de siempre, pero la sensación era distinta. Había un peso en el aire, un reconocimiento silencioso de lo que estaba ocurriendo, aunque no hubiera palabras. Él habló de cosas prácticas, la leña, la calefacción, el tiempo que haría mañana. Yo respondía con frases cortas, porque cualquier cosa más larga podía abrir una puerta que aún no estábamos listos para atravesar. Después de la cena, me acerqué a la ventana.
La oscuridad del exterior era casi absoluta, apenas interrumpida por una luz lejana de algún vecino. La respiración se me volvió lenta, como si buscara acompasarse al silencio. Él se acercó a mí sin prisa, sin hacer ruido, y por un momento pensé en alejarme. Pero no lo hice. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. No hubo más palabras. Nos apartamos tal vez demasiado rápido, pero la línea que habíamos cruzado ya no podía borrarse. Él volvió a la mesa, yo a la cocina, fingiendo que seguíamos en una rutina normal, aunque dentro de mí todo había cambiado. Mientras guardaba los platos, pensé en mi hijastra, en mi marido, en la mujer que había sido hasta hace unos días. Y entendí con un nudo en el estómago, que lo que sentía ya no era un accidente, era una decisión, aunque todavía no me atreviera a decirlo en voz alta. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo bajo que parecía aplastar el paisaje. Me desperté temprano antes de que la cafetera estuviera lista, y me quedé sentada en el borde de la cama, sintiendo un peso en el pecho que no podía definir. Había una calma extraña en la casa, la calma después de una decisión que no se ha dicho en voz alta pero que ya está tomada. Bajé a la cocina y encendí la tetera, moviéndome con lentitud. El sonido del agua hirviendo se mezcló con mis pensamientos desordenados. Lo que había pasado la noche anterior no podía deshacerse, y lo sabía. Me quedé mirando la ventana, el reflejo de mi rostro, intentando reconocer a la mujer que veía. Parecía otra. Él apareció un rato después con paso tranquilo, como si no quisiera romper el silencio. Saludó en voz baja, y ese simple gesto me hizo sentir un nudo en la garganta. Todo parecía tan cotidiano, el café, la mesa, las sillas, pero entre nosotros había algo nuevo, algo que ya no podía ignorarse. El teléfono vibró en la encimera. Era un mensaje de mi hijastra: ¿cómo están? ¿Todo bien en la casa? Lo leí varias veces, aunque eran solo 3 palabras y una pregunta. Había algo en ese mensaje que me hizo sentir observada, como si ella supiera más de lo que decía. Respondí con un simple «todo bien», pero incluso al escribirlo supe que estaba mintiendo. El día pasó lento, demasiado lento. Intenté ocuparme en tareas pequeñas, ordené armarios, limpié estantes, busqué trapos que ya no necesitábamos. Él ayudaba en silencio, cortando leña, arreglando una bisagra rota, sin hacer comentarios. Pero en cada gesto había una tensión que no se podía esconder. Cada vez que entraba en la misma habitación que yo, sentía que el aire se espesaba. Al mediodía almorzamos juntos en la cocina. Apenas hablamos, como si las palabras fueran peligrosas. A veces él decía algo sobre la chimenea o sobre la lluvia que parecía venir, y yo respondía con monosílabos, consciente de que cualquier frase más larga podría abrir un espacio que no sabía cómo llenar. Por la tarde la luz empezó a desvanecerse y la casa quedó en penumbra antes de lo habitual. Me miré en el espejo del baño y me quedé quieta, como si buscara señales de algo en mi propio rostro. Vi cansancio, pero también vi algo más, un brillo en los ojos que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Y eso me asustó tanto como me consoló. Él pasó frente a la puerta abierta y nuestras miradas se cruzaron. Fue un momento breve, sin palabras, pero me dejó con la sensación de que el silencio estaba empezando a decir más que todo lo que callábamos. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear el techo, supe que lo que estaba ocurriendo no era solo una confusión pasajera. Era algo que ya había echado raíces, aunque yo aún no supiera qué hacer con ello. La noticia de que mi hijastra se quedaría un día más en casa de su amiga llegó como una simple llamada a media mañana, pero en cuanto colgué supe que todo cambiaría. Había algo definitivo en su voz despreocupada, en esa manera de avisar como quien comenta el clima, que dejó la casa sumida en un silencio diferente. Ya no era el silencio contenido de los últimos días, ni el incómodo de los primeros, era un silencio abierto, casi expectante, como si las paredes mismas esperaran a ver qué haríamos con él. La tarde transcurrió despacio, con un aire casi pesado. El cielo estaba encapotado, la luz entrando apenas en la cocina y tiñendo todo de un gris pálido. Ocupé las horas en cosas pequeñas, casi mecánicas, doblé manteles que no necesitaban ser doblados, limpié cajones que ya estaban limpios. Él al otro lado de la mesa, cortaba leña para la noche, revisaba la chimenea,
hacía pequeños arreglos sin hacer mucho ruido. Casi no hablamos, pero cada movimiento parecía estar cargado de algo más, de una atención silenciosa que llenaba el espacio entre nosotros. Cuando el sol comenzó a caer, encendimos la chimenea. El crujido de la madera quemándose llenó la sala, y por un momento pensé en todo lo que había pasado desde que llegamos. Pensé en mi marido, lejos, en una rutina que parecía cada vez más ajena, y pensé en mí, en la mujer que había llegado a esa casa buscando distracción, sin imaginar en qué se convertiría esa búsqueda. La cena fue sencilla, casi improvisada: pan, sopa, algo de queso. Comimos en silencio, interrumpido solo por alguna frase suya sobre el tiempo, por algún comentario mío sobre lo que habría que comprar en el pueblo. Pero debajo de esas palabras triviales había algo más, un reconocimiento compartido de que estábamos solos de una manera diferente. Después, me acerqué a la ventana. Afuera, la oscuridad era tan densa que apenas se veía el contorno de los árboles. El fuego detrás de mí creaba sombras largas en las paredes, y sentí una mezcla de calma y nerviosismo, como si mi propio cuerpo no supiera en qué estado debía estar. Él se acercó despacio sin decir nada, solo caminó hasta quedar a mi lado. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Escuché su respiración, y me descubrí respirando igual de lento, como si hubiera que acompasar el aire para que nada se rompiera. Miré el reflejo de ambos en el cristal, un reflejo borroso y frágil. Y entonces lo supe, no había vuelta atrás. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. No hubo palabras largas ni explicaciones. Después él volvió a sentarse frente a la chimenea, yo me quedé un rato más junto a la ventana, y la casa recuperó su silencio. Pero ya nada era igual. Subí a la habitación cuando el fuego comenzó a apagarse, con una certeza en el pecho: el límite que me había prometido no cruzar ya no existía. Y aunque no sabía qué significaría eso mañana, en ese momento solo sentí el peso de lo irreversible. La mañana después fue distinta, casi pesada, como si el aire mismo se hubiera espesado durante la noche. Me desperté antes de que el sol subiera por completo y me quedé un largo rato sentada en la cama, mirando las arrugas de las sábanas, escuchando el crujido de la casa. Todo parecía más frío, más áspero. Bajé a la cocina con pasos lentos, sintiendo que cada escalón resonaba demasiado fuerte, como si la madera supiera lo que había pasado y quisiera delatarme. Encendí la cafetera, pero no pude concentrarme en el sonido burbujeante del agua ni en el aroma del café. La culpa llegó como una ola inesperada, mezclada con una calma extraña. Me apoyé en la encimera y dejé que la mente se llenara de preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué significaba lo de anoche? ¿Qué pasaría ahora? ¿Y si alguien lo descubría? Él apareció un poco después, en silencio. No hizo falta que dijera nada para notar que estaba igual de incómodo. Nuestros movimientos en la cocina fueron mecánicos, él alcanzó tazas, yo busqué cucharas, pero cada vez que nuestras manos se acercaban, un roce, incluso el más mínimo, se sentía cargado de algo demasiado evidente. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi hijastra: voy en camino. Llego antes del almuerzo. Lo leí 2 veces antes de responder. Sus palabras eran simples, pero detrás de ellas sentí un filo, un recordatorio de que la normalidad estaba a punto de regresar, y con ella, una mirada que podía ver más de lo que debía. Pasé el resto de la mañana en un estado de alerta silenciosa. Ordené la sala, acomodé cojines, limpié la mesa como si fueran tareas urgentes, aunque en realidad eran solo una manera de mantener las manos ocupadas. Él ayudaba, pero con la misma tensión contenida, como si ambos supiéramos que cualquier palabra equivocada podía abrir una grieta. Cuando ella llegó, la casa entera pareció reaccionar. Cerré la puerta detrás de ella, y sentí una punzada en el estómago al ver cómo dejaba su mochila en el suelo, como sus ojos recorrían la sala, la cocina, como si nada hubiera cambiado, o como si todo lo hubiera hecho. Almorzamos los 3 juntos. Ella habló de su amiga, de la cena de la noche anterior, de una película que habían visto. Yo asentía, sonreía, decía qué bien, y qué interesante, pero por dentro cada frase suya me hacía sentir que estaba bajo una lupa. Él por su parte se mantenía tranquilo, demasiado tranquilo, y eso lo delataba.
Cuando la tarde comenzó a caer, noté que ella observaba más de lo habitual. Sus ojos se detenían en detalles pequeños, una taza fuera de lugar, una manta mal doblada, nuestras manos al pasar un plato. Era como si estuviera armando un rompecabezas invisible. Esa noche, cuando subí a mi habitación, sentí que todo el aire de la casa estaba cargado de sospechas, aunque ella no hubiera dicho nada directamente. Cerré la puerta despacio, me senté en la cama y supe que la calma que habíamos tenido en los días anteriores había terminado. Lo que había pasado ya no era solo un secreto, era una sombra y empezaba a moverse sobre nosotros. El día después de su regreso empezó con un aire distinto, como si la tensión se hubiera filtrado en las paredes. Me desperté tarde con el cuerpo pesado y la mente aún más. Bajé a la cocina intentando que los pasos sonaran normales, que mis movimientos fueran los de siempre. Preparé café y busqué pan en la alacena, limpié la mesa con un trapo, todo con una calma forzada. Ella ya estaba despierta. Estaba sentada en la mesa del comedor, el teléfono en la mano, y me sonrió, pero esa sonrisa no era igual que antes. Había algo diferente, un brillo en los ojos que no supe interpretar, curiosidad, sospecha, o simplemente un intento de parecer relajada. Dijo un buenos días ligero, pero en mi cabeza resonó como una pregunta. Él bajó poco después con el cabello todavía húmedo y una expresión demasiado tranquila. Se sentó frente a ella, tomó la taza de café que le serví y bebió en silencio. Yo los observé a los dos, tratando de leer lo que había debajo de cada gesto. Sentí que el aire en la habitación se volvía más denso, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas. La mañana pasó lenta. Ella revisaba su teléfono, escribía mensajes, y de vez en cuando nos lanzaba una mirada corta, casi disimulada. Era como si estuviera observando un cuadro y buscando la diferencia entre lo que recordaba y lo que veía ahora. Yo intentaba mantenerme ocupada, limpiando estantes, barriendo migas de pan, cualquier cosa para no quedarme quieta demasiado tiempo. A media tarde ocurrió algo que me dejó sin aliento. Ella pidió el teléfono de su novio para ver unas fotos, lo dijo así, con la naturalidad de alguien que no está pidiendo nada importante. Él dudó apenas un segundo antes de dárselo, y ese segundo bastó para que mi corazón se acelerara. Ella deslizó el dedo por la pantalla, revisando imágenes, sonriendo a algunas, frunciendo el ceño ante otras. Yo estaba de pie en la cocina, mirando desde la puerta, con el corazón golpeando fuerte contra las costillas. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sus dedos se detuvieran en la pantalla, pero lo recuerdo con una claridad insoportable. Ella no dijo nada. Solo se quedó mirando el teléfono, inmóvil, como si algo en esas palabras silenciosas la hubiera atrapado. El silencio se volvió insoportable. Dejó el teléfono sobre la mesa con calma, demasiado despacio. La conversación de antes se evaporó. Él la miró, yo la miré, pero nadie dijo nada. El almuerzo que compartimos después fue una rutina de movimientos mecánicos, servir sopa, pasar pan, beber agua. Pero las miradas eran otra cosa. La suya especialmente me atravesaba como si supiera algo que aún no quería decir en voz alta. Esa noche la casa entera se sintió diferente. Subí a mi habitación y cerré la puerta, pero no sirvió de nada. El silencio parecía entrar por todas partes. Me senté en la cama, el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. Tenía la sensación de que la cuerda se estaba tensando y que en cualquier momento, algo se rompería. El último día en la casa de campo amaneció con un cielo pálido, cubierto de nubes bajas, como si el mundo se preparara para un cierre inevitable. Desperté temprano, mucho antes que los demás, y bajé a la cocina con pasos suaves. El aire estaba frío, la madera crujía bajo mis pies, y el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente de un modo casi nostálgico. Sabía que ese sería el último desayuno en ese lugar, al menos por un buen tiempo. La mañana transcurrió entre rutinas, limpiar, guardar las cosas, revisar que nada quedara olvidado en los armarios. Cada uno de nosotros parecía absorto en sus propios pensamientos. Él se ocupaba de la leña y de cerrar bien las ventanas. Ella revisaba su maleta una y otra vez buscando, quizás sin saberlo, algo que no fuera solo ropa o libros.
Yo caminaba por la casa como si estuviera despidiéndome, tocando el respaldo de las sillas, ordenando manteles que ya no se usarían. El viaje de regreso fue silencioso. Nos sentamos en el coche en el mismo orden de la llegada, pero todo era distinto. Las palabras cuando aparecían eran funcionales: ¿tienes el cargador? ¿Te queda espacio ahí? ¿Cerraste la puerta del patio? Los kilómetros pasaban y el paisaje se deslizaba por la ventanilla sin que nadie lo comentara. Sentía que el silencio era más denso que cualquier conversación. A medio camino, ella rompió el silencio con una frase sencilla, casi susurrada, pero que retumbó como un trueno dentro del coche: yo lo sé todo. Nadie respondió. El aire se volvió aún más pesado. Miré por la ventanilla, evitando su mirada, pero sentía su presencia con una intensidad que me hacía daño. Él, en el asiento delantero, apretó el volante, sus nudillos blancos. No hubo más palabras durante el resto del trayecto. Al llegar a casa, cada uno recogió sus cosas en silencio. Ella subió a su habitación sin despedirse. Él dejó las llaves sobre la mesa y desapareció en el pasillo. Yo me quedé sola en la cocina, mirando la taza de café que aún estaba caliente entre mis manos. Pensé en todo lo que había ocurrido en esos días, en cómo cada decisión, cada silencio, cada gesto nos había llevado hasta ese momento. Sentí un dolor sordo pero también una especie de alivio: al fin todo había salido a la luz, aunque el precio fuera alto. No lloré. En lugar de eso me quedé un largo rato sentada, dejando que el silencio llenara la casa. No sabía qué pasaría después. Quizá nadie lo sabía. Pero entendí algo: hay verdades que se esconden durante años, hasta que un solo momento lo cambia todo. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía enfrentar lo que viniera.